¿Qué hice cuando no sabía por dónde empezar en la música? Bueno, pues hubo un momento en el que la música me llamaba fuerte, pero yo no sabía qué hacer con ese llamado y no sabía qué aprender primero, no sabía si estaba empezando bien, solo sabía una cosa que yo realmente no quería ignorar. Y sí, este blog es un poco una mezcla de tips con Storytime. Bienvenidos, esto es Songsmith. Si este tipo de procesos creativos te resuenan, te invito a que te suscribas al canal y me acompañes en este espacio donde hablamos de música, aprendizaje, coherencia artística desde Songsmith. Durante mucho tiempo pensé que entrar en la música requería de tener un plan súper claro, tener definido qué estilo iba a hacer, qué instrumento iba a tocar, además de poder cantar, que ya es una cosa que yo venía haciendo desde que era muy niña. Y además, pues las escuelas tradicionales en las universidades y los conservatorios van muy de la mano de o eres un instrumentista y tocas, o eres un compositor y aprendes entonces las técnicas de orquestación, de arreglos, o eventualmente ahora los programas un poquito más modernos te vuelves productor o te vuelves arreglista de los formatos de ensamble moderno en la música popular, en fin. Ante eso, una de las cosas que surge es que, bueno, el panorama es amplísimo y al mismo tiempo es cero claro, o sea, de todo eso que es, diablos es lo que yo quiero ser. Yo no sé, a mí me gusta la música y quiero expresar cosas a través de ella, tal vez voy a empezar por el instrumento. Yo no tenía ni idea, pero tenía ganas, curiosidad y muchísimas preguntas. Aceptar eso fue suficiente, la verdad, para dar el primer paso. Entendí algo súper clave: no saber por dónde empezar no significa que uno no deba empezar, significa que uno está al inicio de algo que está vivo, que es su propio proceso artístico y su propio proceso formativo, con algo que es tan expresivo y que se va a volver tan como de uno mismo y su propia expresión como lo es pues la misma música. Y pues bueno, aquí viene un primer highlight de todo lo que voy a decir. La verdad es que no hay primer paso malo. El único primer paso malo que hay es el que no se da. Es decir, si tienen ganas de empezar, empiecen por donde puedan y por donde sientan que su curiosidad los va guiando, porque la verdad es que no existe un mejor primer paso. Que si primero aprender de teoría musical, que si primero aprender a tocar un instrumento, que si primero tener bandas y empezar a escribir letras, cualquiera de ellos, la verdad, son un excelente lugar que va a empezar a llamar la necesidad de ir aprendiendo lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Entendí que más que aprender, mi proceso se volvió desaprender, de construir lo que habían aprendido y reenseñármelo desde un lugar un poquito más lúdico y más del juego, más desde ese lugar en el cual si intento cosas no tengo absolutamente nada que perder y si salen mal pues no pasa nada, vuelvo a intentar. Aquí hice un cambio sobre la manera en la que yo me hacía preguntas sobre la música y eso realmente lo cambió todo. Dejé de preguntarme, ¿será que es esto lo que yo debería estar haciendo? Y eso alrededor de, no sé, tocar guitarra porque ya tocaba bajo y se me podía dañar la técnica. Cantar y dedicar tiempo a cantar porque, no sé, eso me iba a quitar tiempo para seguir practicando el bajo. Empezar a producir cosas porque pues eso no es mi expertise y a la larga yo debería estar siendo una mejor instrumentista, ¿no? Entonces como que todo redunda a que si logro más habilidades, de pronto eso es algo que no debería estar haciendo porque me hace perder las otras habilidades que ya he ganado. Y más bien lo que empecé a preguntarme es, ¿será que esto es lo que me acerca al tipo de músico que yo quiero ser y a la música que yo quiero hacer? Y en esa medida, pues claro que sí, empezar a tocar guitarra para poder maquetear tiene sentido, empezar a desarrollar habilidades para poder grabar o para poder arreglar tiene mucho sentido, empezar o seguir cantando tiene muchísimo sentido, pues por lo menos para mi proceso, ¿no? Esta es una pregunta que te dejo aquí para ti y para tu propio proceso. Yo creo que ese solo cambio en la manera de hacerme la pregunta hizo que mi relación con la creatividad y con la misma música se volviera una cosa más honesta, más fluida y mucho más viva y mucho menos estresante. Yo no empecé con grandes metas, la verdad, empecé con cosas muy simples: escuchar la música que me gusta con mucha más atención, repetir las melodías que me gustan en la voz o en el instrumento de una vez, como con el ánimo de que ya estén en mis orejas y en mi cerebro y en mi subconsciente y en mi cuerpo, y que eso no implique ahora un gran proceso, digamos, lógico y racional. También empecé a escribir ideas tanto para las canciones como para el bajo, como para el groove, como de arreglos, sin importar o ponerme a pensar si eso me iba a servir más adelante para qué, para venderle el arreglo a quién sabe quién, no, nada de eso. Y todo esto con el fin simplemente de que eso se pudiera integrar en mí de una manera que se volviera juego, ¿no? Que se volviera algo que está como a la mano para poder jugar, un material como más divertido para poder hacerlo. Porque a la larga lo que a mí me ha funcionado es pensar que las habilidades que yo realmente necesito son poder escuchar. Lo que no suena adentro en mi interior va a ser muy difícil poderlo reproducir afuera, ya sea en el bajo, ya sea en la voz, ya sea buscándolo en la producción. Y lo otro es que definitivamente yo no comulgo con el afán. Lo que uno no puede hacer lento nunca lo va a poder hacer rápido, y así es con los instrumentos y así es con el canto y así es con el oído. Yo vengo de una escuela muy enfocada en los instrumentistas y este fue mi primer paso formal para decir, bueno, voy a estudiar música, y fue decir como no, yo creo que voy a tocar el bajo eléctrico. Y aunque yo había cantado toda mi vida, la verdad es que yo tomo esta decisión siendo una adolescente que ya termina el colegio y dice, ay, voy a ser profesional de la música y entonces voy a ser
instrumentista, y eso dentro de una escuela en la cual la gente empieza a tocar instrumentos a los 3, 4, 5 años, pues no implica una desventaja menor. O sea, yo no estaba empezando un poquito tarde, estaba empezando realmente muy tarde un proceso de cero en un instrumento. Obviamente eso tiene una implicación, y es que la lógica de este tipo de estudio es que se hace de una forma muy competitiva, con mucha comparación, buscando como el mayor rendimiento posible, y pues bueno, eso genera mucha presión y una manera como muy incómoda de relacionarse inicialmente con la música. Yo siento que para mi fortuna poco a poco el instrumento se volvió algo más que mi herramienta musical, y además se volvió como un maestro, no solo de la música, sino también un poquito como de la vida. Es decir, me parece que fue un forjador de carácter muy importante, que me enseñó también cualidades como la disciplina y la perseverancia, pero además me ayudó a empezar a darle un vuelco un poquito como a esa visión comparativa, competitiva y de muy alto rendimiento alrededor pues como de la música y la formación musical. Y el segundo highlight que quiero dejar acá es que el instrumento y el proceso me enseñó que no existe tal cosa como estar tarde a nada. Uno no está tarde para nada, y además tarde con relación a quién, o que eso no existe realmente. Lo único que existe es que uno construye un proceso para uno mismo y para volverse cada vez un canal más eficiente para la música, y ese proceso se construye todos los días apareciendo a aportarle el granito de arena, a poner el ladrillito ahí encima de la pared. Eso es todo lo que uno hace todos los días cuando uno tiene una práctica instrumental. Entonces se sienta unas horas a trabajar la técnica, o cuando se sienta unas horas a solfear, o cuando se sienta unas horas a aprender de armonía, o cuando se sienta unas horas a aprender de contrapunto. Básicamente eso es. El tercer highlight, que va muy de la mano con lo primero que dije y que hablé en este video, es como que no hay un deber ser, no hay un solo camino y no hay una sola manera de ser un buen músico. Durante mucho tiempo yo creí que habían grandes metas que yo tenía que cumplir: ser artista, ser instrumentista de alto rendimiento, ser un gran músico de jazz, ser multiinstrumentista, ser una gran docente, eventualmente ser una gran productora. Y aunque las canciones siempre estuvieron ahí para mí, como no hacían parte como de esa línea académica en la que yo venía, pues se volvieron una cosa como privada que yo hacía para mí, como visitar por ahí un jardincito secreto en el que yo llegaba solita y me tiraba en el césped, como una cosa para mí. A todos nos han enseñado que es que hay que avanzar un montón así rápido, y en el fondo la verdad es que lo que nos garantiza más avance es poder sentarnos a hacer lo que tenemos que hacer con mucha más presencia y mucha más atención. Entonces eso es lo que genera realmente el avance. Otra de las cosas que pienso en este momento es que hay que darse permiso, permitirse no saber, porque fingir que uno sabe un montón es llenar el espacio de la creencia de que uno sabe un montón de cosas que no sabe y que podría estar aprendiendo, ¿sí? Entonces hay momentos en los cuales uno dice, bueno, puede ser que yo sepa un montón de teoría musical, pero la verdad es que no tengo ni idea cómo suena. O sea, mi cabeza la entiende, pero mis orejas no. Ahí hay un hueco. Conozco un montón de términos musicales, pero tal vez me falta aprender muchos más. Me vendría bien tal vez saber un poquito más acerca de teoría para saber cómo resolver ciertas cosas. Me vendría bien saber unos principios básicos de ingeniería de audio y de comportamiento de la naturaleza del sonido para poder intervenir las cosas, ¿sí me entienden? Es decir, mantener una actitud como de aprendiz, porque a la larga aprender música no es demostrar lo mucho que uno sabe, sino que la verdad es empezar uno a disponerse para estar en un estado constante de seguir aprendiendo. Parece que para poder permitirme seguir aprendiendo, la curiosidad es indispensable. Una sugerencia también puede ser empezar a abordar la música o todo lo que te interese de una manera en principio más curiosa y menos prejuiciosa. En mi caso, cada vez que aparece o aparecía una voz como esto no está suficiente, esto todavía no suena bien, esto todavía no suena serio, lo que yo intento es responder a eso con algo de curiosidad y decir como, bueno, y si ahora no sé, si no es suficiente, ¿qué más le podría sumar? Otra voz, otro instrumento, armonizar. Si no suena lo suficiente bien, acuérdense, aquí no estamos matando a nadie por cantar desafinados, entonces podemos volver a probar. ¿Qué pasa si lo pruebo otra vez? Ahora un tono más abajo. ¿Qué pasa si lo pruebo otra vez? Ahora más lento. ¿Qué pasa si lo pruebo otra vez? Ahora más rápido. Y lo que me doy cuenta es que mantener ese ¿qué pasaría si? Lo que hace es abrir un montón de caminos que el juicio, es decir, la aseveración de está mal, está horrible, pues cierra. Por otro lado, hay muchas habilidades que se ganan con el proceso musical, y pues pensar en todas ellas puede ser una cosa muy abrumadora. Un consejo que te digo es: aprende solo lo que el momento de tu proceso te pide. Esto consiste en poner un pie por delante del otro, y si en este momento tú estás aprendiendo a escribir canciones, pero te gustaría poderte acompañar mejor, tal vez empezar ahora un proceso instrumental sería bueno. Si ya tú sabes tocar algún instrumento, pero algunas veces no sabes cómo resolver algunas cosas que tus manos ya saben hacer, tal vez empezar un proceso teórico estaría súper bueno. Si tú ya sabes tocar y sabes cantar y quisieras empezar a grabarte, entonces tal vez empezar un proceso inicial como la producción estaría súper bueno. Fíjate que cada uno de esos caminos van abriendo ahora una nueva necesidad
necesidad y atender esa nueva necesidad es el siguiente paso. Como ya lo dije en el punto número 1, no es como que exista un paso ideal por el cual empezar y que el proceso tenga que ser de una sola manera para que sea un buen proceso. En mi caso, efectivamente, yo no me senté a aprenderlo todo de una vez. Yo aprendí a utilizar estos programas de producción de audio porque en principio necesitaba poder grabar mis prácticas como bajista y poder escuchar que también estaba interpretando. Decidí y resolví que todo el aspecto teórico fue una cosa mucho más práctica cuando empecé a escribir de una manera más activa porque me di cuenta que solo intuitivamente a veces me estancaba y la teoría me podía terminar de desbloquear o ir abriendo otros caminos. Es decir, yo generé el espacio para que la música me fuera mostrando que era lo siguiente que necesitaba aprender. Una última cosa que me gustaría decirte: avanzar no siempre se nota de la forma más obvia y evidente. Durante mucho tiempo uno puede estar como que, ay, pero es que no avanzo porque no toco más rápido, porque no termino las producciones rapidísimo, porque no termino las canciones rapidísimo, porque todavía no me quedan rimados mis alejandrinos como lo harían los clásicos de la poesía. No sé, hay muchas cosas que uno no va a hacer de una y además es normal. Todo proceso en el cual uno inicia y además adquiriendo una habilidad que uno no tiene, pues es natural que todo no salga rápido. Pero a la larga darles espacio a la música para que me fuera guiando, que es lo siguiente, darles espacio a mi proceso para tener mucha más presencia, también fue cambiando algo en mí, que es lo que les mencioné antes, la actitud hacia crear y hacia la música más relajada, que hace que incluso la relación con la música se vuelva más relajada, e incluso cuando entro a interactuar en espacios que son profesionales serísimos donde se necesita tener un alto desempeño, esa misma actitud me permite a mí tener como un alto desempeño y por eso sigue siendo una actitud que yo abrazo en todos los lugares que ocupo como músico instrumentista, como productora, como compositora de mis canciones o canciones para alguien más. A la larga esta actitud me permitió empezar a escuchar diferente, confiar mucho más en mis ideas y además animarme mucho más a probar y resistirme menos a estar a veces incómoda con lo que fuera que estuviera sucediendo. Mi verdadero reinicio no fue llegar a un punto en el cual yo dijera, uy, ya sé un montón, sino fue más bien empezar a buscar una coherencia entre entender, escuchar, sentir y tocar o escribir. Y esos son todas formas muy diferentes, pero que se pueden sincronizar para uno poderse relacionar con la música de una manera mucho más compenetrada. También aceptar que no lo sé todo, pero el bonus de esto es que eso me permite seguir aprendiendo y además de eso, a todo lo anterior, darle repeat, es decir, perseverar. Y todo porque hoy profundamente creo en una cosa, y es que los buenos músicos no se hacen por lo rápido que aprenden, sino porque aprenden a autoenseñarse todo el tiempo mientras sigan activos y tengan una relación con la música que les parezca relevante. Si este es un proceso que resuena en ti, suscríbete a mi canal y encuentra el blog completo en el link de la descripción. En Songspell nosotros creemos que el camino musical no se impone, no tiene que ser de una sola forma, pero sí queremos acompañarte en el que sea tu camino, desde la creación musical, la creatividad y la composición de canciones. Yo soy Brina Cuella y nos vemos en una próxima entrega. Bye.